Hay victorias que se recuerdan por la épica de una última subida, otras por el drama de una foto finish que nadie olvidará. Pero la Vuelta a Alemania 2026 será recordada por algo muy distinto, por el momento exacto en que el mundo del ciclismo comprendió que Isaac del Toro no estaba en modo preparación, estaba en modo cacería. Lo que nadie imaginaba es que el corredor que 7 días antes había terminado en el puesto 43 de la Clásica de Hamburgo, después de caerse, sufrir una avería y ver cómo un francés le robaba la victoria a Rueda, iba a aparecer en territorio alemán para ejecutar una de las demostraciones de fuerza más aterradoras que el pelotón internacional ha presenciado en lo que va de siglo, porque mientras millones de aficionados esperaban ver a Isaac del Toro recuperarse de la herida de Hamburgo, muy pocos se dieron cuenta de que esa herida no lo había debilitado, lo había despertado. Triple corona en la Vuelta a Alemania, clasificación general, clasificación por puntos, clasificación de jóvenes, primer latinoamericano en la historia de esta carrera y el campeonato del mundo de Montreal a exactamente 34 días. La historia que está a punto de contarse es más grande de lo que cualquier titular europeo ha querido reconocer. Para entender lo que pasó en Alemania hay que volver al domingo 16 de agosto, a Hamburgo, a la herida. Isaac del Toro había roto la Clásica de Hamburgo con sus propias piernas. Se había caído en la zona de abastecimiento. Había cambiado de bicicleta a 71 kilómetros de meta. Se había reincorporado al pelotón y había destrozado a Jonathan Milan y a Olaf Koigi en el Wasberg con un ritmo que no era humano. Se puso primero a 15 kilómetros de la llegada. Alcanzó a los fugados, miró hacia atrás buscando a sus compañeros del UAE para que lo relevaran. No estaban. Paul Magnier, el francés del Soudal Quickstep, que no había gastado un vatio de más en absolutamente toda la carrera, se había sentado a chupar rueda de Isaac durante los últimos kilómetros, y cuando las piernas del mexicano ya no tenían más para el sprint, Magnier pasó por encima, levantó los brazos y la prensa europea tituló sin pestañear: Magnier se impone con autoridad. 43. Ese fue el puesto de Isaac del Toro en Hamburgo, a 6 segundos del ganador. 3 días de silencio. 3 días en los que los analistas europeos escribieron que el descanso posterior al Tour había oxidado al mexicano, que no estaba preparado para competir al máximo nivel, que Hamburgo había demostrado sus limitaciones fuera de las grandes vueltas. 3 días en los que nadie, absolutamente nadie en el pelotón internacional supo lo que estaba fraguándose dentro de la cabeza de Isaac del Toro. El miércoles 19 de agosto, Isaac se colocó en la rampa de salida del prólogo de la Vuelta a Alemania en Bad Orb. Se agachó sobre la bicicleta de contrarreloj, esperó la señal del comisario y pedaleó 2,6 kilómetros, 3 minutos, 8 segundos y 48 centésimas. Cuando el tiempo de Paul Magnier apareció en la pantalla, el cronómetro marcaba 3 minutos, 10 segundos y 21 centésimas. 1 segundo y 73 centésimas más lento que Isaac, el mismo Magnier que había ganado con autoridad en Hamburgo. Batido en la contrarreloj corta, el terreno donde un velocista puro debería tener ventaja sobre un escalador. Batido por el chico de Ensenada que supuestamente estaba oxidado. Isaac del Toro se vistió el maillot azul de líder. 22 años y 265 días. El ciclista más joven en ganar el prólogo de la Vuelta a Alemania en toda la historia de la carrera, superando el récord de Izan Vernon por 97 días. El primer mexicano en liderar la clasificación general de esta prueba. Y cuando la prensa le preguntó cómo se sentía, Isaac soltó una frase que, con lo que vino después, suena exactamente como una advertencia que nadie supo leer. Salimos a darlo con todo. Había que correr riesgos. Los corría hasta donde podía. Jueves 20 de agosto, etapa 1, 215,3 kilómetros entre Bad Orb y Schwäbisch Hall, la etapa más larga de toda la carrera, el tipo de jornada que desnuda a los corredores que llegan con el fondo justo. Isaac del Toro llegó a esta etapa con el maillot azul en los hombros y con las preguntas de la prensa europea clavadas en la espalda. El francés Louis Barré atacó en el tramo final y se llevó la victoria. Isaac perdió el liderato. La prensa europea respiró aliviada, pero el dato que esos titulares enterraron en el tercer párrafo es el que importa. Isaac terminó segundo en la etapa, segundo en 215 kilómetros. Ganó el sprint del grupo perseguidor y quedó a solo 9 segundos de Barré en la clasificación general. 4 días después de 31 de inactividad, 3 días después
después de Hamburgo. Las piernas no estaban oxidadas, estaban calentando. Viernes 21 de agosto, etapa 2, 197 kilómetros. Isaac terminó en el puesto 61 dentro del grupo principal sin perder tiempo en la clasificación general, sin arriesgar en una etapa que no era su terreno. Y aquí es donde hay que entender la inteligencia táctica que Isaac del Toro está desarrollando a una velocidad que el pelotón europeo todavía no ha procesado del todo. Porque en Hamburgo Isaac había cometido el error de atacar a 15 kilómetros de meta sin apoyo, quedándose tirando solo hasta que Magnier le robó la carrera. En la etapa 2 de la Vuelta a Alemania hizo exactamente lo contrario. No gastó energía innecesaria, no persiguió fugas que no comprometían su posición, no mostró las cartas. Se quedó en el pelotón protegido por Nils Politt y el resto del UAE, guardando cada vatio para el momento que sabía perfectamente que iba a llegar. Ese momento llegó al día siguiente. Sábado 22 de agosto, etapa 3. La etapa reina, 170,8 kilómetros entre Herxheim y Bad Dürkheim, más de 3.100 metros de desnivel positivo, lluvia, viento, el tipo de jornada que separa a los ciclistas de los campeones. Desde los primeros kilómetros la carrera fue agresiva, 8 corredores se escaparon intentando tomar ventaja. El pelotón controlado por el UAE mantuvo las distancias. Y cuando llegó el ascenso al Rostock, el puerto decisivo de la etapa, Isaac del Toro activó el modo que el ciclismo ya conoce de sobra. Atacó, soltó a Antonio Morgado, dejó atrás a Louis Barré, el hombre que le había quitado el maillot azul 24 horas antes. El francés que la prensa europea había coronado como el nuevo líder legítimo de la carrera. Barré no pudo responder al cambio de ritmo. Se quedó, como Sepp Kuss se quedó en el Alpe d'Huez, como todos los que han intentado seguir a Isaac del Toro cuando la carretera sube, se quedan. El único corredor capaz de mantener el ritmo del mexicano fue Giulio Pellizzari del Red Bull Bora. Los dos alcanzaron a Nelson Oliveira, que venía de la fuga, y formaron un trío de cabeza que amplió la diferencia sobre Barré y el resto de los perseguidores. Isaac no solo aplastó a sus rivales en la montaña, les sacó bonificaciones encima, les quitó puntos, les arrebató absolutamente todo lo que la carretera permite arrebatar en un solo día. En el sprint final, Pellizzari superó a Isaac por centímetros y se llevó la victoria de etapa, pero eso ya no importaba. Lo que importaba era la clasificación general. Isaac del Toro líder, 52 segundos sobre Barré, 1 minuto y 5 sobre Mark Hirschi, el maillot azul de vuelta en los hombros del mexicano recuperado en la montaña, donde siempre lo recupera. Domingo 23 de agosto, etapa 4, la última, 156,5 kilómetros con salida y meta en Heilbronn, 2.065 metros de desnivel positivo, 3 pasos por el ascenso al Jagerhaus. Isaac del Toro tenía 52 segundos de ventaja, y esta vez, a diferencia de Hamburgo, el UAE funcionó como una máquina perfecta. Los compañeros de Isaac trabajaron al frente del grupo principal durante absolutamente toda la etapa, protegiéndolo, controlando el ritmo, impidiendo que ningún rival pudiera comprometer la ventaja acumulada en la etapa reina. Paul Magnier ganó el sprint final. Otra vez el francés se llevó la victoria del día, como había hecho en Hamburgo 7 días antes. Pero esta vez, cuando Magnier levantó los brazos en la meta de Heilbronn, Isaac del Toro ya sabía que el resultado de la etapa no importaba en absoluto. Porque cuando los jueces terminaron de hacer las cuentas, la clasificación general decía esto. Primero, Isaac del Toro, 17 horas, 39 minutos y 48 segundos. Segundo, Andrea Raccagni, a 1 minuto y 24 segundos. Tercero, Nathanael Tesfazion, a 1 minuto y 25. Campeón de la Vuelta a Alemania 2026, primer latinoamericano en la historia en ganar esta carrera. Triple corona, clasificación general, clasificación por puntos con 37 puntos y clasificación de jóvenes. Magnier ganó 2 etapas al sprint, Isaac ganó la carrera entera. Y ahí está el dato que ningún medio europeo ha querido poner en el centro de la conversación. Isaac del Toro, escalador puro, corredor de grandes vueltas, terminó con 37 puntos en la clasificación de regularidad. Magnier, velocista nato, ganador de 2 sprints masivos en esa misma carrera, terminó
ganó con 35. 2 puntos menos que el mexicano. Isaac le ganó la clasificación por puntos a un velocista puro que ganó 2 etapas al sprint en la misma carrera. Eso no es solo dominio en la montaña. Eso es un corredor sin un solo terreno donde sea vulnerable. Ahora hay que parar y mirar la temporada completa de Isaac del Toro en 2026 con la perspectiva que este resultado exige, porque lo que está ocurriendo esta temporada ya no tiene comparación histórica posible. Febrero, UAE Tour. Isaac gana la clasificación general, primer mexicano en ganar el UAE Tour. Marzo, Tirreno Adriático. Isaac domina 7 etapas por Italia, gana la general y la clasificación de jóvenes. Primer mexicano en ganar la Tirreno Adriático. Junio, Tour do Dauphiné. Isaac gana 2 etapas, pulveriza el récord del Soleilson y se lleva la general. Primer latinoamericano en ganar el Dauphiné. Agosto, Vuelta a Alemania. Prólogo con récord de edad, triunfo en la etapa reina, triple corona. Primer latinoamericano en ganar esta carrera. 4 carreras por etapas del World Tour, ganadas en una sola temporada. Más el tercer lugar en el Tour de Francia con el maillot blanco. Más una victoria de etapa en el Tour. Más el récord del Soleilson. 11 victorias en la temporada. 20 títulos profesionales en su carrera, con 22 años de edad. ¿Por qué esto importa más allá de los números? Porque ningún corredor en la historia del ciclismo moderno había ganado 4 carreras por etapas del World Tour con 22 años en una sola temporada. No hay lista, no hay comparación, no hay precedente. Isaac del Toro dejó de ser una promesa hace meses. Lo que está haciendo ahora tiene otro nombre y ese nombre se llama dominio. Pero la pregunta que realmente importa esta noche no es qué hizo Isaac del Toro en Alemania. La pregunta es qué significa Alemania para Montreal. Y la respuesta es la más aterradora que cualquier director técnico europeo puede escuchar a 34 días del Mundial. La progresión de forma de Isaac en una sola semana lo dice absolutamente todo. El domingo 16 de agosto terminó 43 en Hamburgo, con caída y avería. El miércoles 19 ganó el prólogo batiendo a Magnier en su propio terreno. El jueves 20 terminó segundo en la etapa más larga de la carrera. El sábado 22 recuperó el liderato soltando a Barré en el Rostock. El domingo 23 se coronó campeón con triple corona, de puesto 43 en Hamburgo a campeón de Alemania en 8 días. Eso no es un corredor que encontró la forma de repente, eso es un corredor cuya forma venía creciendo exponencialmente y que Hamburgo solo capturó en el primer escalón de esa curva ascendente. Mientras Isaac ganaba en Alemania y guardaba frescura para Montreal, Evenepoel estaba en la Vuelta a España acumulando fatiga. Vingegaard regresó a la competición en la Vuelta gastando las reservas que necesitaría en Canadá. La Vuelta a España termina el 14 de septiembre. El Mundial de Montreal es el 27. 13 días entre el final de una gran vuelta de 3 semanas y el día más importante del año. 13 días no son suficientes para una recuperación completa. Prácticamente ningún fisiólogo del pelotón lo negaría. Isaac no tiene ese problema. Su última carrera de 3 semanas fue el Tour de Francia en julio. 5 semanas de recuperación hasta Hamburgo. Y la Vuelta a Alemania como rampa de preparación perfecta para el objetivo real. La diferencia de frescura entre Isaac y los corredores que terminen la Vuelta a España puede ser exactamente la diferencia entre ganar y perder el maillot arcoíris. Y hay un detalle táctico más que Alemania acaba de confirmar. En Hamburgo, Isaac atacó desde lejos sin apoyo de equipo y Magnier se lo robó a rueda. En la Vuelta a Alemania aprendió la lección con una velocidad que asusta. Esperó, guardó, atacó en el momento exacto. Usó a Pellizzari para compartir el trabajo en la cabeza de la carrera y cuando Magnier volvió a ganar el sprint de la última etapa, Isaac lo dejó porque sabía que la victoria que importaba ya era suya. Eso es lo que va a necesitar en Montreal, donde estará esencialmente solo contra 40 corredores europeos que llevarán a sus selecciones enteras trabajando para hundirlo. Si Isaac aplica en el circuito del Mont Royal la lección que Hamburgo le enseñó y Alemania le confirmó, si espera el momento exacto para atacar en lugar de lanzarse desde lejos, si deja que los europeos se destruyan entre ellos y aparece en la última vuelta con las piernas intactas, la Alianza Europea tiene un problema del tamaño del Océano Atlántico.
Lo que acaba de ocurrir en Alemania no es el resultado de una semana de buenas sensaciones, es la confirmación de un estado de forma que va más allá de lo que cualquier calendario de preparación podría haber diseñado mejor. Isaac del Toro llegó a Hamburgo con caída y avería y casi gana. 3 días después ganó el prólogo de la Vuelta a Alemania, rompiendo el récord de edad. 4 días más tarde recuperó el liderato en la etapa reina aplastando a Barré en la montaña y al final de esa semana se coronó campeón de Alemania con triple corona, superando incluso a un velocista puro en la clasificación de puntos. En 8 días de puesto 43 a campeón absoluto. La bestia no estaba oxidada, estaba durmiendo y ahora ha despertado con hambre. A 34 días de Montreal, con el cuarto puesto del ranking mundial UCI, con 4 carreras por etapas ganadas en una sola temporada, con 20 títulos profesionales y 22 años de edad, con las piernas frescas mientras sus rivales se destrozan en la Vuelta a España. Isaac del Toro acaba de enviar el mensaje más claro de toda la temporada a cada selección europea que está preparando el Mundial de Canadá. El mensaje es este: estoy listo, más listo de lo que nadie esperaba. Alemania fue el aviso, Montreal será la sentencia. Quien quiera seguir de cerca lo que viene, quien no quiera perderse ningún capítulo de esta historia que acaba de empezar de verdad, sabe perfectamente dónde tiene que estar, suscrito a Ciclismo a Fuego con la notificación activada, porque esto no ha hecho más que empezar.